Dios te habla hoy. ¿Sientes ese vacío en tu alma? No pienses tanto. Déjame llenarlo con mi amor. Palabra de Dios. Hay una especie de vacío que no hace ruido, pero pesa como una roca dentro de tu pecho. No se nota en los exámenes, no se puede explicar con palabras y quienes te rodean no siempre lo notan. Pero lo sientes en silencio. Cuando el día termina y el mundo se calma, aparece, sutil, pero implacablemente, es como si algo faltara. Incluso cuando todo parece estar en su lugar, un agujero en tu alma, una ausencia que ninguna compañía, logro o distracción puede llenar. Intentas sonreír, aguantar, continuar con tu rutina, pero en el fondo algo se rompe. Incluso sin comprenderlo del todo, sientes que no naciste para vivir así. Este vacío no es debilidad, no es un defecto, y no es porque estés perdido. Este vacío tiene un nombre, una fuente y una respuesta. Lo que pocos saben es que hay un llamado silencioso oculto tras este dolor. Es como si el alma clamara por algo más grande, algo eterno, algo que este mundo simplemente no puede ofrecer. Estás a punto de escuchar una revelación que no llega a todos. Porque esta palabra no es común. Viene directamente del corazón de Dios para tocar lo más profundo del tuyo. Aunque muchos intentan silenciar este clamor interior con distracciones, trabajo o incluso una religiosidad sin vida, la verdad permanece inquebrantable. Hay un lugar dentro de ti creado para ser llenado solo por el amor de Dios. Nada más cabe ahí, ni éxito, ni aplausos, ni aprobación humana, y por eso sientes este vacío en el alma. Porque tu corazón fue creado para ser la morada de la presencia de Dios, y Él te está llamando de vuelta. Pocas personas tienen acceso a lo que aquí se revelará, no porque Dios lo oculte, sino porque pocos se detienen a escuchar con atención. Esta palabra contiene un secreto espiritual que ha sido ignorado por generaciones, pero hoy te encuentra. No estás aquí por casualidad. Este mensaje llegó porque Dios decidió alcanzarte. Vio lo que nadie más vio, escuchó lo que no pudiste decir. Y hoy quiere llenar tu corazón con un amor tan profundo que desbordará por las grietas de tu alma. Respira hondo. Algo poderoso está a punto de suceder. Los cielos se abren sobre ti y el amor de Dios, este amor que sana, transforma y llena, está listo para tocar tu vida de maneras que nunca antes has experimentado. Pero para comprender, debes continuar, porque en los próximos minutos algo se revelará. Y cuando lo haga, nada volverá a ser igual. Si al escuchar esta palabra, algo en tu interior se conmueve, si una parte de tu corazón se conmueve, aunque no puedas explicarlo, no lo ignores. Decláralo en los comentarios. Señor, siento este vacío en mi alma. Lléname de tu amor. No es solo un comentario, es un paso hacia la sanación. Es como abrir la puerta de tu alma para que Dios entre y lo transforme todo. Escribe con fe, escribe con verdad, porque esta declaración podría ser el comienzo de una nueva historia. Cada me gusta en este video es más que un gesto, es un acto de evangelización. Es como iluminar la oscuridad para que otros que también sienten el mismo vacío puedan encontrar esta palabra. Si este mensaje te llega al corazón, dale me gusta al video para que más personas también puedan recibir esta esperanza que viene de arriba. Lo que está sucediendo aquí puede multiplicarse en la vida de miles. Y tú eres parte de eso. Y si aún no formas parte de esta comunidad, quiero decirte algo, no estás solo. Este canal es un lugar de refugio, consuelo y encuentro con Dios. Aquí, cada video es una extensión de su amor, una oportunidad para recibir dirección, sanación y propósito. Suscríbete, porque no es casualidad que hayas llegado hasta aquí, Jesús te trajo. Prepárate, porque hay algo que Jesús reveló, algo profundamente espiritual, sobre este dolor que sientes, y necesitas escucharlo antes de terminar este video. Quédate conmigo hasta el final, silencia el ruido exterior.
porque la respuesta que has buscado por tanto tiempo está a punto de llegar directamente a tu corazón. José había interpretado sueños con divina precisión. Había traído alivio a los corazones angustiados de dos hombres dentro de la prisión. Incluso allí, injustamente confinado, permaneció fiel, recto, obediente. Pero después de todo esto, justo cuando pensó que finalmente vería la luz de la libertad, simplemente fue olvidado. Los días se convirtieron en semanas, las semanas se convirtieron en meses. Y luego silencio, ninguna respuesta, ningún reconocimiento, ningún recuerdo. Solo el doloroso olvido de quien había prometido ayudarlo. Imaginen lo que pasaba por el corazón de José. Alguien se preocupa por mí. ¿Dios todavía me ve aquí? Este tipo de soledad va más allá de la ausencia de personas. Es un vacío que resuena en el espíritu. Es mirar alrededor y darse cuenta de que, incluso rodeado, uno está solo por dentro. El alma clama, pero parece que nadie escucha el dolor de ser olvidado, ignorado, dejado atrás. Esta es una de las heridas más profundas que el corazón puede cargar. Quizás estés experimentando esto rodeado de voces, pero ninguna que te comprenda de verdad. Presente por todas partes, pero ausente por dentro. Este tipo de vacío en el alma no se resuelve con distracciones. Revela una ausencia que ninguna relación humana puede llenar, y cuando el silencio se prolonga, la mente empieza a susurrar mentiras. No importas, nunca serás recordado, ni siquiera Dios te escucha. Pero la verdad que proclama el cielo es diferente. Dios no te ha olvidado. Él ve cada lágrima escondida, cada noche que te preguntas por qué hay este vacío dentro de ti. Cuando todos los demás te olvidan, Él permanece. Cuando nadie más te nota, Él se acerca. El Salmo 27:10 declara: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Esta promesa es más que consuelo, es guía. Dios dice: te veo, estoy contigo, y yo mismo llenaré ese vacío. El silencio que José enfrentó no era desprecio divino, sino preparación. En lo invisible, Dios movió los cielos para colocar todo en el momento oportuno. Lo que parecía abandono era, de hecho, construcción. José no lo sabía, pero cada segundo olvidado en prisión lo acercaba al trono. Dios estaba escribiendo una historia que ningún hombre podría borrar. Y lo mismo ocurre contigo. Este silencio, esta soledad, este profundo vacío, no son señales de que estés perdido. Son evidencia de que Dios está a punto de resucitarte de una manera inesperada. Mientras sientes que nada sucede, el cielo está en movimiento. Algo se está generando en lo invisible, algo tan poderoso que necesita silencio para nacer. La historia de José nos recuerda que el vacío que sentimos no es un castigo, sino un espacio que solo el amor de Dios puede llenar. La ausencia de respuestas humanas es a menudo la manera en que Dios nos enseña a escuchar solo su voz, y es en ese momento que todo cambia. Porque cuando comprendes que el silencio de Dios no es ausencia, sino presencia en forma de misterio, tu alma comienza a alinearse con el cielo. José no salió de la cárcel por conexiones, favores o influencias. Salió porque Dios decidió que era el momento, y cuando Dios decide, ni siquiera las cadenas más gruesas pueden mantenerte preso. El tiempo de espera de José lo preparó para el gobierno, y su dolor silencioso se convirtió en testimonio público. Quizás te encuentres en tu Egipto emocional, un lugar de agotamiento, abandono y espera. Pero Dios está contigo, nunca te abandona. Incluso cuando todo parece oscuro, Él es la luz que nunca se apaga. Incluso cuando nadie te comprende, Él es el Padre que te abraza en silencio. Incluso cuando no sientes nada, Él actúa. Tu historia no se detiene. La escriben manos eternas, y cada lágrima que derrames será cosechada por Dios como la semilla de una nueva temporada. Créeme, nada fue en vano, ni dolor, ni silencio, ni noche solitaria. Y cuando llegue el momento, no solo te irás de donde estás,
sino que serás elevado a un nivel que nadie podría haber imaginado. José no solo salió de la prisión, fue directo al palacio. Del olvido a la exaltación, del abandono a la memoria de toda una nación. Este es el tipo de cambio que Dios está preparando, pero para lograrlo, primero obra en ti. Vacía lo que necesita ser liberado, para llenarte con lo que nadie puede arrebatarte, su presencia, lo que sientes dentro de tu pecho. Esta ausencia constante no es el final. Es el espacio que Él llenará con el amor más profundo. Su promesa es clara: llenaré tu corazón de mi amor. Y cuando eso suceda, ya no habrá más vacío, solo plenitud. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de ser revelado. Fue arrojada al suelo ante una turba despiadada. Cada mirada era una sentencia. Cada silencio un juicio. No tenía forma de defenderse. No había justificación, ninguna escapatoria. La mujer sorprendida en adulterio fue expuesta de la manera más cruel. Su dolor se transformó en un espectáculo público. Pero lo que muchos desconocen es que incluso antes de que las piedras tocaran su cuerpo, ya estaba herida por dentro. El peso de la culpa que cargaba le impedía mirar a nadie a los ojos. La vergüenza se había convertido en el lenguaje de su alma, y aunque su cuerpo estaba allí, su espíritu llevaba mucho tiempo sintiéndose condenado. Lo más difícil no es el error en sí, es lo que deja atrás. Es el vacío interior que surge cuando creemos haberle fallado a Dios irreversiblemente. La culpa nos corroe poco a poco. Nos hace creer que no merecemos el perdón, que ya no somos dignos, que ya no podemos acercarnos a la presencia divina. Quizás estés experimentando exactamente esto. Sabes que cometiste un error. Sabes que lastimaste, destruiste, alienaste, desobedeciste. Y por eso permaneces en silencio distante. Evitas orar, evitas buscar, evitas acercarte, no porque no quieras, sino porque sientes que no tienes derecho. Pero hay una verdad que debe desmentir esta mentira. Jesús no espera a que sanes para amarte. Él entra en tu herida, se adentra en tu vergüenza. No le importa tu historia, se mueve a través de tu corazón. Cuando todos señalaron a esa mujer, Jesús se inclinó, no se puso a la altura de los acusadores, la igualó a ella. Se puso a su altura para elevarla como nadie más pudo. Y cuando la multitud retrocedió, cuando las piedras cayeron de las manos de quienes creían tener derecho a juzgar, Jesús la miró y dijo: «Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más». Juan 8:11. Estas palabras no solo liberaron a esa mujer de la muerte física, la liberaron de su prisión interior, la liberaron de la culpa, la condenación y el ciclo de la vergüenza. Y lo mismo puede sucederte a ti. Lo que Jesús hizo por ella, quiere hacerlo por ti. La pregunta es, ¿puedes creer que es posible empezar de nuevo? ¿Puedes aceptar que, incluso con todo lo que has hecho, sigues siendo amado incondicionalmente? Porque esa es la esencia del Evangelio. Un amor tan puro que no se basa en lo que has hecho, sino en lo que Él ya hizo por ti. La cruz fue el fin de la condenación para los que creen. El vacío que sientes puede ser el clamor de tu alma por la reconciliación. El silencio en tu interior puede ser la ausencia de perdón que te niegas a aceptar, pero Jesús dice: «No te condeno». Y si no te condena, ¿por qué insistes en aferrarte? La carga que llevas, Él ya la ha tomado. La deuda que crees tener, Él ya la ha pagado. Lo que te queda ahora es aceptar. Acepta un nuevo comienzo. Acepta la gracia. Acepta la verdad de que tu pasado no es tan grande como para obstaculizar el futuro que Dios te ha preparado. Ninguna culpa es más fuerte que su amor. Si esta palabra te conmovió profundamente y quieres romper este ciclo de culpa, di con fe: «Jesús me ha liberado de la condenación». Que esta afirmación sea como una llave espiritual que abra puertas que han estado cerradas durante años en tu interior. Escribe como alguien que da un paso adelante, como alguien que elige empezar de nuevo.
como alguien que entiende que el pasado no define quién será de ahora en adelante. Y si crees que esa fue la parte más poderosa, espera, porque algo está a punto de revelarse que podría transformar por completo tu forma de lidiar con tus dolores más ocultos. Hay una herida espiritual que muchos ni siquiera pueden nombrar, pero que se extiende silenciosamente dentro del alma, y lo que descubrirás a continuación podría ser justo lo que has estado esperando escuchar. Zaqueo era pequeño, no solo de estatura, sino también con un corazón herido por años de rechazo. No era solo un recaudador de impuestos, era alguien que llevaba la etiqueta de traidor, impuro e indigno. Al caminar por las calles de Jericó, no solo veía miradas de desprecio, sino que sentía el peso de ser constantemente ignorado como ser humano. Era como si su existencia se redujera a lo que hacía, no a quién era. Aunque tenía posesiones, posiciones y dinero, nada llenaba el vacío que sentía, porque ninguna riqueza puede curar el sentimiento de no pertenecer. Ningún poder puede borrar el eco constante de la pregunta, ¿de verdad alguien me ve? Zaqueo oyó hablar de Jesús y algo en su interior se encendió. Un deseo inexplicable, casi infantil. Solo quería ver pasar a Jesús. Nada más, nada especial. O tal vez todo era demasiado, porque un corazón vacío no busca la religiosidad, busca una mirada, un encuentro, algo que le haga sentir por un segundo visto. Pero había un problema. Su altura le impedía ver por encima de la multitud, así que corrió y se subió a una higuera. Él, un hombre rico, despreciado, desacreditado, se subió a un árbol como un niño, solo para vislumbrar a alguien que quizá ni siquiera lo mirara. Pero Jesús se detuvo. En medio de la multitud, rodeado de tantos rostros, miró al hombre escondido y le dijo, «Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa». Lucas 19:10. No eran los religiosos, no eran los estudiosos de la ley. Era Zaqueo, el rechazado, el olvidado, el vacío. Jesús lo vio, lo llamó por su nombre, y más que eso, eligió entrar en su casa, entrar en su historia, entrar donde nadie más quería estar, porque el amor de Dios no se intimida por las etiquetas que el mundo nos pone. Él entra en el espacio que nadie quiere ocupar. Él mora donde todos abandonan. ¿Cuántas veces te has sentido como Zaqueo, ignorado, olvidado por todos? ¿Cuántas veces has mirado a tu alrededor y te has preguntado, ¿alguien se fija en mí? ¿Alguien me considera lo suficientemente importante como para escucharme? Quizás, por fuera, pareces fuerte y exitoso, incluso rodeado de gente, pero por dentro hay un vacío que te consume, una ausencia que no tiene nombre, pero que te roba la paz. Y es precisamente en este lugar secreto del alma donde Jesús quiere entrar. Él te ve, incluso cuando crees estar escondido, incluso cuando el mundo te juzga por fuera. Él ve lo que nadie más ve, el corazón que clama por amor. Jesús no solo pasó por Jericó, cambió la geografía del alma de un hombre rechazado y puede hacer lo mismo contigo. El amor de Dios no necesita grandeza externa. Se manifiesta en la decisión de detenerse ante un corazón dispuesto. Jesús sabía lo que Zaqueo cargaba. Conocía el dolor silencioso tras su condición. Y sin embargo, eligió estar con él porque nadie está tan perdido que no pueda ser encontrado por la mirada de Jesús. Si este mensaje te llegó profundamente y tocó puntos sensibles de tu identidad, comenta con fe, Jesús me vio. Escribe esto como una declaración de sanación, como una respuesta espiritual al Dios que te reconoce incluso cuando el mundo te ignora. Declara en los comentarios que eres visto, recordado y llamado por tu nombre. Si esta palabra te conmovió, dale a me gusta como un acto de fe. Tu me gusta puede ser el instrumento de Dios para llegar a otros que también se sienten invisibles e inservibles. Y si conoces a alguien que necesita saber que aún le importa a Dios, comparte este video como un regalo de sanación. Una semilla que puede germinar en el corazón de alguien a quien amas.
Y si aún no formas parte de este canal, suscríbete. Aquí formas parte de algo más grande. Una comunidad donde cada alma importa, donde cada historia tiene valor. En este espacio Dios habla y te habla a ti. Y si crees que esta historia fue transformadora, debes saber esto. Lo que sigue conlleva una revelación aún más profunda sobre el vacío interior que muchos intentan ignorar. Hay dolores ocultos que nadie menciona, heridas emocionales que permanecen abiertas porque fueron enterradas vivas. Pero la verdad es que no estabas destinado a vivir con este vacío en el alma. Lo que está a punto de revelarse podría ser el punto de inflexión entre la vida que tienes hoy y la que Dios soñó para ti desde el principio. Moisés huía no solo de Egipto, sino de sí mismo. Cargaba con el peso de un pasado marcado por el fracaso, la violencia y la impulsividad. El príncipe que una vez había sido tratado con honor en el palacio, ahora caminaba por el desierto como un fugitivo. Solo exiliado, sin rumbo, su nombre, una vez respetado, ahora reflejaba un fracaso. Moisés se veía a sí mismo como alguien que lo había perdido todo: posición, propósito, identidad. El desierto no era solo geográfico, era interno. Era un reflejo de lo que sentía, seco, vacío, sin perspectiva. Había intentado tomar la justicia por su mano y había fracasado. Ahora no solo cargaba con la arena bajo sus pies, sino con la arena de un alma herida por la vergüenza, la culpa y una sensación de inutilidad. Y si alguna vez te has sentido así, cansado, exhausto, como si todo se hubiera derrumbado, entonces entiendes el dolor de Moisés. El desierto nos enseña lo ensordecedor que puede ser el silencio. Las voces del pasado gritan, los recuerdos acusan y, en medio del calor sofocante de la realidad, parece que Dios ha enmudecido. Moisés probablemente creyó que su historia había terminado allí, que el error que cometió había cancelado el llamado que una vez sintió, que su vida se reduciría a ese reinicio sin rumbo. Pero lo que no sabía es que Dios usa el desierto para revelar lo que no podía revelarse en ningún otro lugar. Dios eligió precisamente el momento en que Moisés estaba más agotado, desacreditado y cansado, para llamarlo de vuelta, porque el Señor no mira las ruinas, mira lo que se puede reconstruir sobre ellas. En la zarza que ardía sin consumirse, Dios interrumpió la soledad de Moisés con una presencia viva, ardiente e inconfundible. Dijo: «Mi presencia irá contigo y te daré descanso». Éxodo 33:14. Este descanso no era la ausencia de problemas, sino la seguridad de que ya no estaría solo Moisés. El hombre rechazado por los suyos y temido por sus enemigos, recibió una nueva misión, no porque se hubiera vuelto digno, sino porque se había vuelto dependiente. Y eso es precisamente lo que hace el desierto. Rompe la autosuficiencia y nos enseña a confiar. ¿Cuántas veces te has sentido como en el desierto? Con el corazón exhausto, el espíritu quebrantado, intentando convencerte de que debes seguir adelante, aunque no tengas fuerzas. Quizás te encuentres en ese lugar ahora, un lugar de confusión, donde el miedo y el agotamiento se mezclan, donde el alma parece clamar en silencio por alivio. Y es en este escenario que Dios se manifiesta. Él no solo aparece cuando eres fuerte, sino cuando admites que no puedes solo. El vacío que sientes puede clamar por descanso, y ese descanso no viene de detenerlo todo, sino de rendirte a aquel que quiere caminar contigo. La promesa de Dios a Moisés es la misma para ti: «Mi presencia irá contigo». Esto significa que puedes caminar, incluso cuando estés herido, puedes avanzar, incluso cuando no lo entiendas todo. Puedes continuar, incluso cuando tengas miedo, porque su compañía es suficiente. Él no exige que demuestres tu valía, que seas perfecto, que no llores. Solo quiere que confíes. Su presencia es lo que transforma un desierto en un camino
y es en este camino que Él renueva las fuerzas, restaura el propósito y reconstruye las identidades. Lo que Moisés descubrió en esa zarza es algo que tú también puedes experimentar. Dios sigue hablando. Incluso cuando todo parece silencioso, Dios sigue actuando. Incluso cuando todo parece quieto. Y Dios sigue llamando, incluso cuando ya te has autoexcluido. Si sientes que has perdido el control de tu vida, que ya no tienes rumbo, recuerda esto: Dios no ha perdido el control de su promesa. Él te ve, te llama y quiere guiarte por un camino donde encontrarás lo que ninguna fuerza humana puede ofrecerte: verdadero descanso para tu alma. Si esta palabra te ha llegado y estás cansado de intentarlo solo, di con fe: Señor, necesito tu presencia para seguir adelante. Que esta sea tu oración escrita, una entrega, porque admitir tu necesidad es el primer paso para experimentar el amor que sana y el descanso que llena cada vacío. Sientes que has llegado a tu límite, que ya no puedes soportar ese peso interior que nadie parece ver. Ahí es donde Dios interviene, no para empujarte más, sino para levantarte. Él ve lo que nadie más ve, y su forma de actuar puede sorprender incluso a quienes te dieron por perdido, créeme. Cuando Dios decide restaurarte, ni siquiera el desierto puede detenerlo. Pero espera, lo que sucederá a continuación desafiará todo lo que crees sobre tus límites, tus traumas e incluso lo que creías que Dios nunca usaría. Hay una revelación por delante que puede liberarte de una prisión invisible, una en la que muchos viven sin siquiera darse cuenta, y cuando se revele, todo puede cambiar. David estaba en el campo. Mientras sus hermanos desfilaban ante el profeta Samuel, él pastoreaba las ovejas. Nadie lo llamó, nadie lo recordó, ni siquiera lo tuvo en cuenta. Su propio padre, Jesé, presentó a todos sus demás hijos, olvidando al que sería ungido rey. Para el mundo, David era solo un niño común, insignificante, sin apariencia de rey, sin atributos que llamaran la atención, y quizás este sea su dolor: sentirse siempre como la última opción, como alguien a quien nunca se recuerda cuando se presentan las oportunidades, ser excluido, no elegido, no tomado en serio. Este sentimiento de rechazo mina lentamente el alma, creando un vacío que crece silenciosamente. Mientras otros eran juzgados por su estatura, apariencia y fuerza, Dios observó algo más profundo. Samuel escuchó la voz divina que le decía: no te fijes en su apariencia ni en lo grande que es, porque lo he rechazado. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Lo que Dios vio en David no fue una apariencia descuidada, sino un corazón moldeado en el anonimato, un corazón que amaba, que adoraba, que obedecía incluso sin ser reconocido. Esta historia es para ti, que lo has intentado todo y aún te sientes invisible para ti, que te has dedicado, has rezado, has esperado, pero nadie te eligió para ti, que cargas con la herida de no ser valorada ni siquiera en tu propia casa. Para ti, que creciste escuchando que no eras lo suficientemente buena, que no eras lo suficientemente inteligente, que no eras bonita, fuerte ni capaz, y por eso llevas un vacío en el pecho, un sentimiento de exclusión que te persigue incluso en las relaciones más cercanas, una falta de validación que te hace cuestionar tu valía. Pero a Dios no le impresionan las apariencias ni las acciones. El mundo puede elegir a los más fuertes, pero Dios elige a los más quebrantados. El mundo puede recompensar a quienes se muestran, pero Dios levanta a quienes se esconden en oración. Esos momentos en los que lloraste solo, sintiendo que nadie veía cuánto te dolía. Fueron vistos esos días en los que sonreías por fuera y sangrabas por dentro. Fueron notados. Ningún gesto tuyo pasó desapercibido para el cielo,
Y el mismo Dios que vio a David entre las ovejas, te ve en medio de tu dolor. Él sabe cuánto luchas por seguir adelante, incluso cuando sientes que no eres suficiente. Lo que le sucedió a David demuestra que Dios ve lo que nadie más ve y elige a quienes nadie más elegiría. Él transforma a pastores anónimos en reyes conforme a su corazón. Y el mismo amor que llenó el corazón de David en el campo puede llenar el tuyo hoy. Este vacío en tu alma, este hueco que nada parece llenar, no se llenará con aplausos ni reconocimiento humano. Se llenará con la certeza de que eres visto por un Dios que elige según la esencia, no la apariencia. Cuando Dios te ve, no ve las etiquetas que te han puesto. Él ve quién eres realmente, y más aún, quién puedes llegar a ser en Él. Si esta palabra te cautivó, si alguna vez te has sentido el último de la fila, olvidado incluso por tus seres queridos, declara con fe en los comentarios: Dios me eligió. No escribas solo por escribir. Escribe con la convicción de quien ha sido alcanzado por una mirada que penetra lo más profundo de su ser. Declara como si tomaras posesión de un nuevo tiempo, un nuevo valor, una nueva identidad. ¿De verdad crees que ser rechazado por otros significa que Dios te ha rechazado? ¿Será que el vacío que sientes en el alma se debe a que nadie te amó? ¿O a que aún no has permitido que el amor de Dios defina quién eres? Quizás sea hora de dejar de buscar la validación de quienes nunca vieron tu esencia y empezar a verte como el cielo te ve. Digno, valioso, llamado, apartado, porque lo que el mundo desecha, Dios lo transforma, y lo que otros olvidan, el Señor lo honra públicamente. Y si creías que ya lo habías oído todo, espera. Lo que sigue desmentirá una de las mentiras más sutiles y peligrosas que te han contado sobre la pérdida, la ausencia y el silencio. Hay un dolor oculto tras la pérdida que nadie se atreve a admitir, pero que Dios conoce profundamente. Su manera de actuar en esta próxima historia te demostrará que incluso lo que parece un final definitivo puede ser en realidad el comienzo de algo sobrenatural. María Magdalena se encontraba ante una tumba. Era temprano. Todavía estaba oscuro, pero su dolor no esperó a que amaneciera. El cuerpo de Jesús ya no estaba allí y la desesperación la consumía. Para ella era el fin, no solo de un maestro, sino de la única esperanza que realmente había tocado su alma. María no solo lloraba por la muerte de un ser querido, lloraba por el vacío que esta pérdida había dejado. Un vacío en su alma que parecía irreversible, como si todo lo que la había mantenido en pie se hubiera derrumbado de golpe. Las lágrimas que corrían por su rostro no eran solo de tristeza, sino de impotencia. La sensación de ausencia, de fin, de silencio, de haber sido abandonada por quien le había dado sentido a su vida. El amor que había sanado sus heridas parecía ahora enterrado para siempre. Ella no sabía que Jesús ya estaba vivo. No sabía que en ese mismo huerto donde el dolor la atenazaba, la resurrección ya había ocurrido. ¿Por qué lloran? ¿A quién buscan? Juan 20:15. Estas palabras las pronunció aquel a quien creía perdido, la voz del Maestro, viva, real, presente. Jesús la llamó por su nombre, y en ese instante todo cambió. El vacío en el alma de María se llenó con la presencia más poderosa del universo. Lo que creía terminado era, en realidad, el comienzo de un nuevo propósito. Quizás seas como María Magdalena, ante algo que parece muerto, una relación que se desmoronó, un sueño que se truncó, un plan que no salió como esperabas. Quizás lloras en silencio por algo que te arrebataron, por alguien que se fue o por una promesa que parece demasiado lejana. Y en este llanto silencioso, lo que más duele no es la ausencia física, sino el vacío que queda en tu corazón. La sensación de abandono, de pérdida, de estar solo para lidiar con todo. Pero Jesús sigue vivo. Y sigue llamando a la gente por su nombre, sigue apareciendo en jardines de dolor, en tumbas de frustración, en amaneceres de desesperación.
Sigue tocando corazones y trayendo vida donde solo había muerte. Lo que parece perdido puede estar a punto de resucitar. Lo que crees que está enterrado puede ser exactamente lo que Dios usará para revelar su gloria en tu vida. María nunca imaginó que ese día terminaría siendo la primera testigo de la resurrección. Esto demuestra que los momentos de mayor dolor pueden ser escenario de revelaciones sobrenaturales. Quizás lo que más necesitas hoy no es que el dolor desaparezca, sino que Jesús se revele en él. Que Él pronuncie tu nombre en medio de tus lágrimas, que Él transforme tu lamento en testimonio, que Él llene este vacío en tu corazón con la presencia que consuela, restaura y devuelve el sentido. El amor de Dios no es indiferente a lo que has perdido. Él ha visto cada lágrima, sentido cada suspiro y conoce el silencio que has soportado. Y lo que es más, Él se acerca, como lo hizo con María, para demostrar que nunca ha perdido el control. Si sientes que has perdido algo que jamás será restaurado, si este dolor te ha robado tus fuerzas, di con fe: Jesús, llámame por mi nombre. Que esta sea tu declaración de fe, incluso en medio de la pérdida. Aún sin comprender, declara que crees que Él sigue vivo y puede transformar tu llanto en un anuncio de resurrección. ¿Te define realmente lo que has perdido? ¿O simplemente aún no has visto lo que está a punto de resucitar? A menudo pensamos que Dios guarda silencio, cuando en realidad está preparando el momento preciso para revelarse. María casi no reconoció a Jesús porque no esperaba encontrarlo allí. ¿Y tú? ¿Estás esperando que Él te hable? ¿O tu dolor ya te ha convencido de que te ha abandonado? No dejes que la oscuridad del dolor te impida percibir la luz de la resurrección. El vacío que sientes puede ser precisamente el espacio que Dios quiere llenar con algo nuevo, con algo eterno. ¿Y si te dijera que hay una injusticia mucho mayor que la pérdida? Un dolor silencioso que muchos ignoran, pero que corroe lentamente el alma, una herida que no sangra por fuera, sino que grita por dentro y casi nadie la nota. Lo que le sucedió a María Magdalena fue milagroso, pero lo que viene a continuación revelará el poder de Dios en situaciones donde todo parecía estar en su contra. Prepárate, porque el próximo testimonio romperá las cadenas que te impiden avanzar. Necesitas escuchar lo que viene a continuación. José yacía en el fondo de una cisterna. Oscuridad, polvo, silencio. El dolor de ser traicionado por sus propios hermanos aún resonaba como un grito ahogado en su alma. No había hecho nada malo, solo había soñado. Solo había creído que Dios tenía algo grandioso para su vida, pero eso fue precisamente lo que generó envidia, rechazo y abandono. Imaginen el impacto emocional de ver a quienes deberían haberlo protegido, reír mientras lo arrojaban a un pozo y luego venderlo como un objeto, una carga desechable. No era solo un joven vendido como esclavo, era un corazón desgarrado, arrastrado a una tierra desconocida, cargando con un vacío tan profundo que solo quienes han sido agraviados pueden comprender. E incluso allí Dios estaba con él, pero la injusticia no terminó con la venta. Continuó cuando intentó vivir con rectitud en la casa de Potifar. José rechazó la propuesta de la esposa de su amo, manteniendo su integridad ante Dios. ¿Y cuál fue la recompensa? Calumnias, falsas acusaciones, condena sin derecho a defensa, encarcelamiento, olvido. Una vez más, el mundo le dijo que ser justo no valía la pena. José se encontró en prisión por la verdad, y esta, para muchos, es una de las heridas más crueles que alguien puede soportar. Ser castigado precisamente por hacer lo correcto, ser el blanco de mentiras, ver su reputación destruida sin ninguna forma de explicarse. En prisión, José no solo sobrevivió, sino que sirvió, interpretó sueños, cuidó de otros reclusos y se mantuvo fiel a la presencia de Dios, pero aún así fue olvidado. El copero, a quien había ayudado, se fue y no lo recordó.
¿Cuántas veces renació la esperanza solo para ser aplastada de nuevo? Pasaron los años y, sin embargo, incluso cuando todo parecía injusto, incluso cuando el silencio era ensordecedor, el cielo seguía actuando entre bastidores. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 50:20. Esta no es una frase ligera. Transmite la madurez de alguien que ha experimentado el dolor y no ha permitido que éste defina su identidad. José comprendió que Dios se especializa en usar el dolor para forjar el destino. La injusticia no es el fin de la historia. El sufrimiento no tiene la última palabra. Y el vacío dejado por la injusticia fue el espacio perfecto para que Dios derramara gracia, sabiduría, compasión y autoridad. ¿Cuántas personas viven este mismo dilema? Hacen lo correcto y reciben maldad. Ayudan, pero son olvidados. Dicen la verdad y son tildados de mentirosos. Luchan con honestidad, pero ven prosperar a los injustos. Y sus corazones se llenan de un peso silencioso, un dolor indescriptible pero que paraliza. No es solo ira, es desánimo, es esa sensación de que Dios lo ve todo y no hace nada. Es como si la vida les dijera constantemente que tener la razón no vale la pena, y esto, poco a poco, vacía el alma. Pero lo que la historia de José nos enseña es que Dios nunca deja una injusticia sin respuesta. La espera puede ser larga, pero no está vacía. Mientras parecía que nada sucedía, Dios estaba preparando a Egipto. Estaba creando las circunstancias perfectas para un cambio. Estaba madurando a José, sanando sus heridas, trabajando en silencio. El mismo Dios que permitió la prisión también permitió el trono. Y no solo honró a José, sino que lo usó para salvar la vida de quienes lo lastimaron. ¿Has considerado alguna vez que quizás este sufrimiento no sea el final, sino una preparación? Que este dolor podría estar activando un propósito dentro de ti que ni siquiera puedes imaginar. El vacío que deja la injusticia no será eterno. Dios lo llenará con una justicia que no viene de los hombres, sino del cielo. Y esta justicia es completa, es limpia, es santa. José no buscó venganza, él perdonó. Y ese fue el mayor milagro. Su corazón no se contaminó. No permitió que la amargura definiera sus próximos pasos. ¿Y tú? ¿Permitirás que la injusticia te robe la fe? ¿O confiarás en que se está escribiendo un plan mayor, incluso cuando todo parezca estar mal? Si este mensaje te ha impactado, si sientes que has sufrido injusticia y que aún conservas sus cicatrices, di con fe: elijo confiar, incluso sin comprender. Tu declaración podría ser un punto de inflexión espiritual. Decídalo como un grito de liberación, como un acto de entrega en las manos de Dios. Él ve, Él sabe y Él está obrando, aunque tus ojos aún no puedan ver. Si esta palabra te llegó al corazón, dale a me gusta como un acto de fe. Tu me gusta puede ser una herramienta para que otras vidas, también marcadas por el dolor de la injusticia, encuentren consuelo en este mensaje. Comparte este video con alguien que esté a punto de rendirse porque ya no puede luchar solo. Puedes ser un canal de restauración para esa persona. No se trata solo de perdón, se trata de liberación emocional. Se trata de no permitir que las heridas se conviertan en prisiones. Se trata de confiar en que incluso cuando has caído en el abismo, Dios está preparando tu ascenso. Y no será un ascenso cualquiera, será un paso que silenciará a quienes dudaron. Te sorprenderá incluso a ti, porque Dios no se exalta para alimentar su ego. Se exalta para cumplir su propósito, y cuando lo haga, será evidente que fue su mano, no tu esfuerzo, ni tu venganza, ni tu fuerza. Puede que estés tocando fondo, pero tocar fondo es un gran lugar para levantar la vista. Y el cielo te observa con amor, con planes, con promesas. Y si mantienes un corazón puro, verás lo imposible suceder. Porque Dios tiene una hermosa manera de sorprender a quienes no se rinden. Pero nadie está preparado para lo que viene después.
Hay una historia bíblica que revela un miedo que va más allá de la emoción. Es un miedo que paraliza, que bloquea el futuro, que nos impide ver las promesas. Lo que estás a punto de escuchar puede liberar tu fe como nunca antes. No dejes este video. La liberación que tu corazón necesita está cada vez más cerca. El cuerpo de Moisés seguía sin vida. El líder había desaparecido. Y ahora, ante una multitud que esperaba guía, Josué se enfrentaba al mayor temor de su vida: asumir una responsabilidad que no había solicitado ante un pueblo que había presenciado demasiados milagros como para conformarse con menos. El pasado era inmenso. El desafío que se avecinaba parecía insoportable. Moisés se había enfrentado al faraón, había dividido el mar, había hablado con Dios cara a cara, y ahora Josué, un sirviente, un asistente, un hombre común, era quien debía seguir su ejemplo, liderar al pueblo, enfrentar gigantes. Poseer la tierra estaba paralizado, no por falta de fe, sino por el peso de un futuro incierto. Mira, te ordeno que seas fuerte y valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Esta no era solo una palabra de aliento, era un llamado celestial. Dios no estaba diciendo, ve con tus propias fuerzas, sino, ve con la seguridad de mi presencia, y eso es lo que transforma. El miedo que paraliza el futuro es el mismo miedo que revela nuestra total dependencia de un Dios que nunca falla. Josué entendió que no se trataba de él. Se trataba de aquel que lo había llamado, y cuando eso quedó claro, el miedo perdió su poder. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si te enfrentaras a algo nuevo, desconocido, y en lugar de emoción sintieras pánico, miedo al fracaso, miedo a la decepción, miedo a no ser suficiente, miedo a repetir errores del pasado, miedo a dar un paso que parece más grande de lo que puedes manejar. Todo esto crea un vacío en tu pecho, un vacío silencioso que te impide avanzar, porque en el fondo crees que no eres capaz. Y te equivocas al pensar que la valentía es la ausencia de miedo. La valentía es confiar, incluso cuando tiemblas por dentro. Josué tuvo que poner pie en el Jordán antes de que las aguas se abrieran. Tuvo que rodear Jericó en silencio antes de ver alguna señal de victoria. Tuvo que mantenerse firme mientras esperaba la caída de los muros. Su valentía no nació de los resultados, sino de la convicción. Y eso es exactamente lo que Dios está tratando de formar en ti. No se trata de garantizar que todo saldrá bien, sino de confiar en que Él camina delante de ti, incluso cuando el camino parece invisible. El miedo al futuro es uno de los mayores enemigos de nuestra fe. Nos atrapa en viejas realidades. Nos hace idolatrar nuestra zona de confort y nos convence de que vivir el propósito de Dios es demasiado peligroso. Pero, ¿y si te dijera que el mayor error que cometes es creer que el miedo es señal de que debes retroceder? ¿Y si el miedo es en realidad la prueba de que estás cerca de algo grandioso? Muchos creen que el miedo es síntoma de debilidad espiritual. Pero esta creencia está destruyendo el llamado de muchas personas. Lo cierto es que incluso los héroes de la fe sintieron miedo. Jeremías, Gedeón, Moisés, David, todos, en algún momento, se sintieron incapaces. Lo que los distinguió fue que no permitieron que el miedo paralizara lo que Dios había comenzado. Miras el futuro con desconfianza. ¿Llevas ansiedad, angustia e inquietud? ¿Pasas noches sin dormir, preguntándote qué te deparará el mañana? ¿Has estado evadiendo decisiones, reprimiendo tu vida, ocultando tu fe? Este vacío en tu corazón, esta sensación de estar perdido y sin rumbo, todo esto está siendo usado por Dios para realinear tu perspectiva. No necesitas controlar el mañana, necesitas confiar en aquel que ya está ahí. La promesa del Señor es clara. Estaré contigo donde quiera que vayas. Puede que no sepas cómo, pero Él sí. Puede que no veas el camino, pero Él ya ha preparado cada paso.
E incluso si tienes miedo, da el paso con fe. Porque la fe no elimina el miedo, lo vence. Si esta palabra te ha resonado, si has estado luchando con el miedo al futuro y sientes que paraliza tu fe, di con fe, confío, aunque tenga miedo. No se trata de sentirse seguro, sino de declarar dependencia. Escríbelo como un acto de fe, como si le dijeras al cielo, estoy listo para partir, aunque no lo parezca. Has oído que el futuro le pertenece a Dios, pero lo que pocos dicen es que Él quiere que camines con Él. No para empujarte, sino para sostenerte. La presencia de Dios es la respuesta a tu miedo. Y cuando decides confiar, lo imposible comienza a desplegarse. Dios nunca prometió que sería fácil, pero prometió que estaría contigo y eso es suficiente. Respira hondo, no huyas de tu misión. No renuncies al llamado, no entierres tus sueños solo porque parezca difícil. Cuando Josué comprendió quién lo sostenía, comenzó a caminar en obediencia, incluso sin garantías humanas, y eso fue precisamente lo que desató milagros. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. Hay una promesa que Dios le hizo a otro hombre lleno de dudas y temores, y esa promesa reveló algo que casi nadie comprende sobre el vacío interior. Lo que descubrirás a continuación podría transformar por completo tu comprensión de tu identidad. Te darás cuenta de que el miedo es solo la superficie de un dolor mucho más profundo, pero también comprenderás lo que el cielo ya tiene preparado para sanar ese vacío. Quédate conmigo. 2 hombres fueron crucificados junto a Jesús. Ambos sufrían, ambos sangraban, ambos veían acercarse la muerte, ambos eran culpables. Pero solo uno comprendió que, incluso al final, aún había espacio para un nuevo comienzo. El otro, cegado por la desesperación, se burló. Pero el que tenía el corazón roto, miró a Jesús con ojos de arrepentimiento y dijo, «Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y entonces llegó la respuesta que rompió siglos de religiosidad, lógica y condenación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. No había tiempo para buenas obras, no había espacio para demostrarle nada a nadie. Solo un corazón sincero, una súplica de fe y un Salvador dispuesto a rescatar incluso con su último aliento. ¿Sientes que has perdido demasiado tiempo? ¿Que has desperdiciado oportunidades? ¿Que has tomado malas decisiones y que ahora es demasiado tarde para cambiar el rumbo de tu vida? Esta sensación de retraso, de inutilidad, de remordimiento, es una prisión emocional que paraliza, silencia y vacía el alma. Muchos viven como si el tiempo se hubiera acabado, como si el pasado fuera más fuerte que la promesa, y esto crea un vacío que las palabras no pueden llenar. Es como una herida que no cicatriza, una culpa silenciosa que nos impide vivir el presente y nos roba la esperanza en el futuro. ¿Y si el cielo no funcionara con el mismo reloj que la tierra? ¿Y si lo que llamas el fin fuera exactamente donde Dios comienza? El ladrón en la cruz no tuvo una segunda oportunidad en este mundo, pero sí tuvo un nuevo comienzo eterno. Esto lo cambia todo, porque demuestra que Jesús no mide el tiempo como nosotros. No necesita toda una vida para transformar un corazón. Solo necesita un instante, un momento de verdadera entrega. Quizás has pasado décadas lejos de Dios. Quizás has construido tu historia lejos del plan original, pero aún hay tiempo. Aún hay perdón, aún hay esperanza. El vacío que sientes porque crees que todo está perdido se puede llenar con una palabra: gracia. La gracia no se puede explicar. La gracia escandaliza porque alcanza a quienes no la merecen. Salva a quienes el mundo ya ha condenado y transforma el final de la historia incluso cuando todos creen que ya no hay más páginas que escribir. Esa cruz no fue el fin del ladrón. Fue el puente, la transición, el momento que separó la desesperación de la eternidad.
Jesús, con los brazos abiertos, recibió a un hombre que nadie más quería cerca, y eso es exactamente lo que quiere hacer contigo. ¿Cuántas veces has mirado atrás y has pensado, si tan solo hubiera hecho las cosas de otra manera? ¿Cuántas veces te has culpado por no haber empezado antes? ¿Por no haber elegido mejor? ¿Por no haber escuchado la voz de Dios en el momento oportuno? Pero ¿y si te dijera que el arrepentimiento sincero vale más que toda una vida de buenas intenciones? ¿Y si Dios está más interesado en tu corazón quebrantado hoy que en tu desempeño de años pasados? Su amor no depende de tu desempeño. Su amor es una respuesta a tu entrega. Hay personas cuyas almas sangran por errores cometidos hace años, malas decisiones, relaciones rotas, llamados abandonados, palabras hirientes, vidas que han tomado caminos oscuros. Y esto les ha dejado un vacío en el pecho, un eco constante que les dice, perdiste tu oportunidad. Pero eso es mentira, es una acusación. Es el infierno intentando silenciar tu reconciliación con el cielo. Jesús no cuenta los días que has cometido errores. Él espera el momento en que lo mires y le digas, acuérdate de mí. Si este mensaje te conmovió, si sientes que has perdido demasiado tiempo y quieres empezar de nuevo, di con fe, Jesús, aún hay tiempo para mí. Que esta frase sea tu oración, tu entrega, tu respuesta. Escríbela con sinceridad, no como quien repite algo, sino como quien decide volver a los brazos del Padre. ¿De verdad crees que ya es demasiado tarde? ¿O es este vacío prueba de que tu corazón sigue buscando algo que solo Jesús puede darte? Lo que construiste sin Dios puede haber fracasado, pero eso no significa que tu historia haya terminado. La cruz del ladrón muestra que ni siquiera la muerte pudo detener la promesa. Entonces, ¿por qué crees que tus errores son mayores que la misericordia de Dios? Respira hondo, permítete creer de nuevo. El tiempo perdido se puede recuperar. Dios se especializa en reconstruir vidas de las ruinas, y aunque todo a tu alrededor te diga que no hay esperanza, Él te dice, hoy, sí, hoy, no mañana, no después de que hayas mejorado, no después de que seas perfecto. Hoy puedes ser alcanzado, hoy puedes ser salvo, hoy puedes ser recordado. Y fue en ese momento que todo cambió. Una simple petición, un llanto sincero. Una frase nacida del dolor más profundo, y el cielo respondió con la salvación. No necesitas morir para encontrar la vida eterna, solo necesitas creer. El vacío en tu corazón no se llenará con respuestas humanas, sino con una presencia que lo cambia todo. El mismo Jesús que habló con el ladrón te está hablando a ti. Él no ve tu pasado como tu identidad, Él ve tu corazón como la semilla de un nuevo comienzo. ¿Y si te dijera que el tiempo que crees haber desperdiciado es en realidad la tierra donde Dios plantará algo nuevo? ¿Y si la demora es solo la preparación para un florecimiento inesperado? Lo que viene después podría cambiar por completo tu percepción de la culpa, el tiempo y el volver a empezar, porque hay una verdad oculta en el dolor del pasado, y cuando se revele, entenderás por qué sigues vivo. Prepárate, lo que está a punto de revelarse podría ser la clave para tu sanación más profunda. Ezequiel se encontraba ante un paisaje aterrador, un valle lleno de huesos secos. No había vida, no se oía ningún sonido, no había esperanza. Solo existía el recuerdo de un ejército que una vez vivió, pero que ahora no era más que polvo esparcido por el suelo. Dios lo conduce a ese lugar y le pregunta algo que parece absurdo. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel 37:3. ¿Cómo se puede dar una respuesta sensata a algo tan evidentemente muerto? Ezequiel responde con reverencia y fe. Oh Señor Dios, tú lo sabes. Y ahí comienza uno de los momentos más sobrenaturales de la Biblia. Dios ordena al profeta que profetice sobre los huesos, y mientras habla, un ruido llena el valle. Los huesos se unen, tendones, carne, piel, pero aún no hay vida. Y entonces Dios insufla aliento de vida, y donde antes había desesperación, surge un gran ejército.
Mucha gente vive como este valle. Por fuera siguen caminando, trabajando, hablando. Pero por dentro no queda nada. Un vacío en el alma tan profundo que parece imposible de llenar. El corazón espiritual se ha secado. La fe ha perdido su ritmo. La esperanza ha muerto lentamente. La presencia de Dios parece distante. Y solo queda el recuerdo de lo que ha pasado. Tiempos en que la oración era un placer, la alabanza era natural, el sueño era constante. Pero hoy todo parece silencioso. El espíritu está cansado, los ojos están apagados. El altar está abandonado, el alma está en silencio. El vacío no es solo emocional, es espiritual. Quizás seas exactamente así. Cansado por dentro, pero intentando mantener las apariencias por fuera. Incluso vas a la iglesia, incluso intentas rezar, intentas mantener una rutina de fe, pero en el fondo sabes que algo ha muerto. Extrañas esa presencia que una vez te llenó por completo. Extrañas la conexión que una vez tuviste con Dios. Extrañas tu primer amor. Pero ¿qué haces cuando tu alma está tan seca? Cuando ya nada te conmueve, cuando ni siquiera brotan las lágrimas, cuando parece que Dios está demasiado lejos para escucharte. Ezequiel no revivió los huesos, simplemente obedeció la voz de Dios. El aliento que trajo vida vino del cielo, no de la fuerza del profeta. Esto lo cambia todo. Porque significa que el avivamiento de tu alma no depende de que te esfuerces más, depende de que te rindas más. De que te entregues más, de que escuches más, de que confíes más. A veces, lo único que Dios espera es que te presentes ante Él y le digas, Señor, solo tú sabes si puedo vivir de nuevo. Y Él responderá con vida, con fuego, con renovación. Hay personas que hoy están emocionalmente vacías porque espiritualmente se secaron hace mucho tiempo. El distanciamiento de Dios no ocurrió de la noche a la mañana, fue lento, fue sutil. Comenzó con una oración que ya no se decía, una alabanza que ya no se cantaba, un perdón que se retenía, un pecado que se ocultaba. Y cuando se dieron cuenta, ya no sentían nada. Y es en este punto que se instala el vacío. Pero Dios no ha terminado su obra en ti. Si todavía te llama es porque todavía hay vida posible, y no cualquier vida, una vida restaurada, fortalecida y llena del Espíritu, porque donde los hombres ven una tumba, Dios ve una oportunidad de resurrección. ¿Alguna vez has intentado predicarte a ti mismo? ¿Alguna vez te has mirado al espejo y has dicho, vuelve, alma mía, a tu descanso? Salmos 116:7. Eso fue lo que hizo Ezequiel con los huesos. Profetizó, declaró. Habló incluso cuando parecía imposible, y el cielo respondió. Quizás este sea el momento de que te levantes, incluso sin fuerzas, y declares con fe, viviré de nuevo, mi espíritu será renovado, mi fe será restaurada. El aliento de Dios aún está disponible para ti. El mismo aliento que dio vida a Adán, el mismo aliento que resucitó a Jesús, el mismo aliento que transformó el valle de huesos secos en un poderoso ejército. Él está listo para entrar en ti. Si este mensaje te llegó, si sientes que tu alma se ha secado y necesita una verdadera renovación, escribe en los comentarios con fe y valentía. Respira en mí, Espíritu Santo. Esta es una oración, un clamor, una entrega. Deja que esta frase resuene en tu alma. Escribe no por rutina, sino como quien profetiza sobre su propia vida. ¿Sientes solo agotamiento emocional? ¿O hay algo más profundo, una sed espiritual insaciable? El vacío no es solo resultado de un trauma o frustración. A menudo es un clamor silencioso de tu alma que pide reconectarse con el Creador. Nada en el mundo llenará ese espacio, ni distracciones, ni relaciones, ni éxito. Porque ese espacio solo puede ser llenado por aquel que lo creó, y Él no está lejos. Te está llamando de vuelta. Puede que no sientas nada ahora mismo. Puede que estés completamente frío por dentro. Pero aún así,
El Espíritu de Dios puede entrar en este valle árido y hacer lo imposible. No necesitas entender cómo, solo necesitas rendirte. El Espíritu sopla donde quiere, y cuando menos lo esperas, puedes sentirte invadido por una paz inexplicable, un fuego renovado, una alegría que parecía perdida. Dios no ha terminado. El cielo sigue invirtiendo en ti. Y si te dijera que el mayor engaño del enemigo no es hacerte pecar, sino hacerte creer que Dios se ha alejado de ti, que ya no sientes su presencia porque fallaste, eso es mentira. Él nunca se fue, simplemente dejaste de escuchar. Pero incluso su silencio está lleno de amor, porque mientras crees que estás abandonado, Él está preparando el momento oportuno para insuflar vida de nuevo a tu espíritu. Daniel estaba en el exilio, un profeta en una tierra extraña, llevando dentro de sí la fidelidad a un Dios que muchos habían olvidado. Su corazón, sin embargo, no se contaminó con los banquetes de Babilonia, ni se inclinó ante los dioses de ese imperio. Había algo en Daniel que lo distinguía. Oraba 3 veces al día, sin falta, sin esconderse, sin negociar su devoción. Pero llegó un momento en que necesitó respuestas. Un momento en que su alma se hundió en el suelo, ayunó, oró, clamó con lágrimas y esperó. 1 día, 2, 3, una semana. 2, 21 días en silencio. Nada, ninguna visión, ninguna respuesta, ninguna señal. Para quienes viven una vida de oración, nada es más angustioso que el silencio de Dios. El alma está en conflicto. La mente intenta comprender, el corazón duele. La oración continúa, pero en su interior hay una pesadez, un desánimo, una incertidumbre que susurra. ¿Me ha escuchado? Es un vacío inexplicable en el alma, porque sabes que todo lo estás haciendo bien, pero no sientes nada a cambio. Oras, ayunas, lees la palabra, mantienes tu fe, pero parece que el cielo está en silencio y lo peor de todo, mientras esperas una respuesta, todo a tu alrededor parece empeorar. Las malas noticias aumentan, las dificultades se intensifican, la soledad crece, la ansiedad se apodera de ti y tu corazón comienza a dudar. ¿Me ha abandonado Dios? Pero lo que Daniel no sabía era que, desde el primer día que se humilló ante Dios, la respuesta ya se había dado a conocer. El ángel Gabriel, cuando finalmente llegó, dijo: «Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, tus palabras fueron oídas, y por tus palabras he venido». Daniel 10:12. La respuesta no se retrasó por la negligencia de Dios. Fue interrumpida por una guerra invisible en el cielo. El príncipe del reino de Persia, un poder espiritual maligno, resistió durante 21 días. Y solo cuando el arcángel Miguel acudió a ayudar, la respuesta llegó a Daniel. Esto lo cambia todo, porque nos muestra que el silencio de Dios no siempre es ausencia, a veces es protección, a veces es guerra espiritual, a veces es tiempo de espera, pero nunca, jamás es negligencia. La respuesta puede estar en camino, luchando contra fuerzas invisibles, siendo liberada por ángeles que luchan por ti en el reino espiritual. Tu clamor no fue en vano, tu ayuno no fue en vano. Tus lágrimas no fueron ignoradas. El cielo se mueve, incluso cuando la tierra guarda silencio. La demora es humana, la respuesta es divina. ¿Cuántas veces te has preguntado si Dios ha escuchado tu oración? ¿Cuántas veces ese vacío en tu corazón ha nacido de la sensación de que Él ha permanecido en silencio? ¿Y si lo que estás experimentando ahora es exactamente como lo que experimentó Daniel? Una guerra que no puedes ver, pero que se está ganando en el mundo espiritual. Y si la ansiedad que te consume está precisamente relacionada con el tiempo de espera, no por algo malo en ti, sino porque el cielo está actuando a tu favor. La espera nos moldea y también nos revela, porque es en el silencio donde surgen los ruidos del alma, el miedo, la duda, la desesperación, el control.
Cuando Dios no habla, es fácil querer rendirse. Es fácil tomar las riendas. Pero si Daniel se hubiera detenido el 10º día o el 19º, nunca habría conocido la fidelidad de Dios el 21. Hay una respuesta a punto de brotar, pero debes permanecer. La ansiedad te pide que corras. La fe te invita a descansar. Si estás en esta espera, si la ansiedad te ha estado consumiendo por dentro, escribe en los comentarios: elijo confiar, incluso en silencio. Esto no es solo una frase, es una decisión espiritual. Es decirle al infierno que no cederás. Es decirle al cielo que sigues esperando. Escribe como si declararas victoria antes de que llegue la respuesta. Quizás el vacío que sientes hoy se debe a que crees que Dios solo está presente cuando responde de inmediato. Pero, ¿y si su presencia es aún más profunda en el silencio? ¿Y si es durante este tiempo que te está preparando, moldeando y fortaleciendo tu carácter? Daniel no solo recibió una respuesta, tuvo una revelación, una visión que impactaría generaciones. A veces, Dios no solo quiere responderte, quiere transformarte en el proceso. Quiere que salgas del desierto con más que una solución. Quiere que salgas con un propósito. El tiempo de espera es también tiempo de guerra. Hay ángeles luchando por ti. Hay resistencia en el mundo espiritual, porque lo que Dios te dará lleva el peso de la eternidad. No es cualquier cosa, no es una bendición superficial. Es algo que impacta tu destino. Y así, el enemigo lucha con todas sus fuerzas para retrasar, confundir, para hacerte rendir. Pero la palabra ya ha sido dada, el cielo ya se ha movido. Y el aliento de Dios, que una vez formó el mundo, también puede calmar tu alma ahora. ¿De verdad crees que la ausencia de respuestas es lo mismo que la ausencia de amor? ¿Se ha olvidado Dios de ti o simplemente está preparando el momento preciso para que la respuesta llegue con mayor impacto, más madurez y más fe? ¿Qué harías si supieras que tu oración ya ha sido escuchada, pero está en tránsito? ¿Permanecerías? ¿Resistirías el miedo, la duda y el paso del tiempo? El silencio de Dios siempre es pedagógico, nunca es punitivo. Él te está enseñando a confiar más allá de las circunstancias. Lo más impresionante de esta historia no es la llegada del ángel, es la perseverancia de Daniel. No se detuvo a mitad de camino, no se rindió al desánimo, no se encerró en sí mismo. Aun sin ver nada, siguió orando, siguió firme, siguió creyendo. Esta es la fe que mueve el cielo, que rompe la resistencia, que abre caminos invisibles, que transforma valles en puentes. Y si estás dispuesto a hacer lo mismo, si decides permanecer, tú también verás llegar la respuesta. No por méritos, sino por la fidelidad divina. Y si te dijera que la respuesta que has estado esperando ya se ha revelado, pero hay algo que debes entender sobre el tiempo espiritual. Hay una lógica en el cielo que no se doblega ante la urgencia humana, y hay revelaciones que solo llegan en silencio. Así que quédate, persevera, porque lo que viene a continuación podría ser lo que has estado esperando durante años. Jeremías se enfrentó a una palabra más grande que su valentía, un niño, inexperto, atemorizado, llamado a confrontar reyes, a denunciar la corrupción, a anunciar destrucción y restauración. Dios le había encomendado una misión profética, pero no se sentía digno ni preparado. «Ah, Señor Dios, no puedo hablar, pues soy un niño». Jeremías 1:6. El peso del llamado parecía abrumador, dados los traumas de su alma. Jeremías, como muchos de nosotros, creía que su pasado y su fragilidad eran obstáculos demasiado grandes para vivir lo que Dios había diseñado. Esta escena revela un dolor profundo y oculto. El miedo a ser quienes Dios nos llamó a ser no es un miedo que grita, sino uno que paraliza. Un temor silencioso, nacido de experiencias pasadas, rechazos vividos, palabras que nos hirieron cuando aún éramos frágiles. Traumas que se han convertido en verdades. No eres capaz, nunca serás suficiente, fracasarás. ¿Cuántas personas viven así hoy?
Saben que hay algo grande en sus vidas, sienten que fueron apartados para un propósito. Pero el vacío interior que cargan, causado por viejas heridas, les impide caminar con libertad. Hay un corazón inquieto, un espíritu que reconoce el llamado, pero un pasado que grita demasiado fuerte. Y así, como Jeremías, prefieren huir, esconderse tras excusas, prefieren permanecer pequeños para no tener que enfrentar el dolor que una vez los disminuyó. Pero Dios, con su voz que rompe cadenas y sana las profundidades, le responde a Jeremías con firmeza y amor. No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. Jeremías 1:7. En otras palabras, deja de fijarte en lo que crees ser. Te conocí antes de que nacieras. Te formé, te elegí, y por eso lo que sientes no es una ilusión, es un llamado. Este versículo es uno de los más poderosos para sanar el vacío de identidad. Restaura no solo el destino, sino también la esencia. Dios no solo envía, Él capacita, Él no solo llama, Él sana lo que impide que el llamado fluya. ¿Cuántas veces te has escondido tras excusas porque en el fondo sentías miedo? Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a no ser aceptado, miedo a no estar a la altura. Este vacío que sientes no es solo emocional, sino espiritual. Surge cada vez que te desvías de tu propósito. Cada vez que crees en las voces del dolor, en lugar de la voz del amor. Jeremías pensó que era demasiado pequeño para hablar, pero Dios lo vio como un profeta para las naciones. La diferencia entre quién crees ser y quién Dios dice que eres puede ser la clave de tu liberación. Si esta palabra te conmueve, si sientes que Dios ya te ha llamado, pero aún estás paralizado por dentro, escribe en los comentarios: quiero vivir todo lo que Dios ha soñado para mí. No es una frase cualquiera. Es un paso de fe, es romper con las mentiras que has escuchado durante años. Es declarar que tu dolor ya no te definirá. Comenta con valentía. Hay sanación en la confesión. Jeremías no tuvo un camino fácil. Fue rechazado, perseguido, ridiculizado, pero nunca dejó de hablar. Nunca dejó de obedecer, porque una vez que la voz de Dios te toca, nunca más puedes ignorar su propósito. E incluso en los días en que quiso rendirse, y lo hizo, Dios lo sostuvo. En un momento de profunda desesperación dijo: ya no hablaré en tu nombre, pero poco después confesó: tu palabra fue como un fuego ardiente metido en mis huesos. Jeremías 29. Cuando has sido marcado por un llamado, incluso si intentas huir, siempre habrá un fuego ardiendo en tu interior, un clamor que no se acallará. Quizás tengas razón. Sabes que hay más. Sientes que naciste para algo más grande. Pero cada vez que intentas dar un paso, el pasado te detiene. Recuerdas el rechazo, la humillación, las veces que no te vieron, las palabras que te hirieron cuando más necesitabas ser acogido, y esto te frena. Pero hoy el Espíritu de Dios te dice: no digas que eres pequeño, yo te he elegido, yo te envío, yo estaré contigo. Esta palabra no es solo para Jeremías, es para ti. Fuiste separado desde el vientre materno. Cada lágrima que derramaste, cada trauma que te hirió, nada de eso fue invisible para Dios. Él lo vio todo y aún así te llamó. Porque Él no elige a los perfectos, Él sana a los elegidos. Y aquí viene la parte más poderosa. El vacío que sientes no es señal de fracaso, es un recordatorio de que hay algo dentro de ti que aún no se ha activado. El miedo que intenta paralizarte es proporcional a la magnitud de lo que cargas. El infierno no ataca a los que están perdidos. Ataca a los que cargan con el destino. Por eso tu dolor fue tan profundo. Por eso te hirieron tan profundamente, tan joven. Fue un intento de silenciar tu voz antes de que pudiera ser escuchada. Pero estás de pie, y si has llegado hasta aquí es porque todavía hay un propósito latiendo dentro de ti. No dejes que los traumas del pasado definan lo que Dios ha escrito para tu futuro.
La parte más surrealista está por venir, porque cuando decides aceptar el llamado, incluso temblando, incluso con miedo, incluso con el corazón herido, es en ese preciso momento que Dios te sorprenderá, te levantará con autoridad, te ungirá con valentía, pondrá palabras en tu boca y sanará a otros a través del dolor que una vez intentó destruirte. Lo que parecía debilidad se convertirá en fuerza. Lo que era miedo se convertirá en valentía. Lo que era vacío se llenará con el amor y el poder del Espíritu Santo. El olor a cerdo, el suelo fangoso, el estómago vacío y una dignidad destrozada, fue allí, en esa condición miserable, que el hijo pródigo finalmente vio con claridad lo que el orgullo, la prisa y la falsa libertad le habían robado. Todo comenzó con una exigencia. Padre, dame la parte de tus bienes que me corresponde. Lucas 15:12. Una frase corta, pero que reflejaba un dolor silencioso y un alma inquieta. El hijo quería irse. Estaba cansado de estar bajo la autoridad de su padre, creyendo que fuera de ella encontraría sentido, libertad y plenitud. Pero, como muchos de nosotros, confundía independencia con desconexión, libertad con escape, y creía que el amor se encontraba lejos de la presencia. Se fue, llevándose todo lo que creía que lo sustentaba: riqueza, juventud, promesas de una vida intensa, pero cuanto más gastaba, más vacío se sentía, hasta que llegó el hambre. Llegó la escasez, la soledad lo aplastó. Y entonces se encontró ansiando comer la comida de los cerdos, pero ni siquiera eso le dieron. Fue en ese momento, cuando todo se desmoronó, cuando ya no hubo máscara, ni escape, ni excusas, que recuperó la cordura. Lucas 15:17, y recordó de dónde venía. No recordaba la casa adinerada, ni los privilegios, ni la autoridad que una vez tuvo. Recordó el amor, la bondad del Padre, la seguridad de ser llamado hijo, incluso cuando no lo merecía. Quizás te encuentres en ese lugar hoy. Puede que no sea literalmente un chiquero, pero te sientes lejos, que te has estado alejando de Dios sin siquiera darte cuenta. Primero hubo silencio en la oración, luego una ausencia en las conversaciones con el Espíritu Santo, y sin darte cuenta tu corazón se enfrió. Las lágrimas ya no salieron, y ese vacío en tu pecho solo creció. El vacío en tu alma se hizo tan grande que has intentado llenarlo con todo, con personas, con distracciones, con metas, con adicciones. Pero nada ha funcionado, porque lo que falta no es algo externo, es la presencia de Dios, el amor del Padre, el abrazo que solo el cielo puede dar. Pero hay una verdad poderosa en esta historia. El hijo recobró el sentido, reconoció su condición, recordó quién era y de dónde venía, y se dijo: volveré con mi padre, y eso lo cambió todo, porque el padre lo esperaba, no con juicios, no con exigencias, sino con los brazos abiertos. Corrió a recibir a su hijo, como si lo hubiera estado esperando todos los días. No lo llamó rebelde, no lo humilló, no le exigió explicaciones. Simplemente lo abrazó, lo besó, lo vistió, lo restauró. Si esta palabra te hace reflexionar sobre dónde estás hoy, dila con fe: Padre, vuelvo. Esta frase puede parecer simple, pero es una declaración del alma. Escribirla es como dar el primer paso de regreso a los brazos del Padre. No importa cuánto te hayas alejado, su amor todavía te llama su hijo. Si este mensaje te conmovió, dale a me gusta como un acto de fe. Esto podría ayudar a que este mensaje llegue a otros que también están perdidos y necesitan reencontrarse. Y si conoces a alguien que vive lejos de Dios, comparte este video con él. Compartirlo podría ser la señal de que necesita regresar. No hay mayor vacío que estar desconectado de tu propósito eterno, y el propósito de Dios para tu vida nunca fue verte vagar sin rumbo, intentando encajar en lugares que solo te duelen. Él quiere verte en casa, quiere verte descansar en su amor, y más que eso, quiere restaurar lo que crees haber perdido: el anillo en tu dedo,
representaba la autoridad. La sandalia, la dignidad, la túnica, la filiación. El banquete, una celebración de reencuentro. Dios no solo te quiere arrepentido, te quiere restaurado, completo, sanado, reinsertado en tu identidad original como hijo amado. Y quizás te preguntes, ¿pero he ido demasiado lejos? ¿O ya he cometido tantos errores? Pero el padre de la parábola no le puso límites al amor. No dijo, si hubieras regresado antes, te habría aceptado. Simplemente celebró, porque la mayor alegría en el cielo es cuando un hijo perdido es reencontrado. No esperes más, no pospongas lo que puede cambiarlo todo. Hay un lugar preparado para ti, y el Padre está mirando hacia el futuro, esperando el día en que te vea regresar. Si aún no estás suscrito a este canal, haz clic en suscribirse y únete a una comunidad que no te juzga, sino que te acompaña. Aquí no tienes que fingir que estás bien. Aquí hay espacio para ser restaurado, sanado, guiado y amado. Este es un lugar para quienes regresan a casa, pero eso no es todo. Hay algo en la siguiente historia que pocos notan y que podría revelar un secreto oculto en medio de tu dolor. Un detalle que transforma por completo tu comprensión del silencio de Dios. Lo que sigue podría abrirte los ojos a un nuevo nivel de intimidad con el Padre. Era mediodía cuando fue al pozo. El sol abrasaba, la ciudad dormía, pero ella se escondió intentando evitar miradas, juicios y recuerdos. Aquella mujer, la samaritana, llevaba más que un cántaro vacío. Llevaba consigo un alma apesadumbrada, marcada por rechazos, malas decisiones y relaciones que la dejaron aún más herida. Había tenido 5 maridos. Y el hombre con el que vivía ahora ni siquiera era su marido. Su nombre ni siquiera estaba registrado. Quizá para demostrar que esta historia podía ser la de cualquiera, podría ser la suya. La vergüenza de su pasado se había convertido en una prisión silenciosa. No solo huía de la gente, sino también de la posibilidad de ser amada de verdad. Porque cuando el dolor se repite, empezamos a creer que es lo que merecemos. Y ella lo creía. Que nunca sería suficiente, que siempre sería usada, descartada, olvidada, que su historia era demasiado tarde para reescribirse, y ahí es donde entra Jesús. Él estaba allí, sentado junto al pozo, esperándola. Sabía que ella vendría, y sabía lo que le ofrecería: no agua corriente, sino algo que saciaría el vacío de su alma, el vacío que ninguna relación humana podía llenar. El vacío dejado por promesas rotas, amores superficiales y palabras duras que escuchó tantas veces que empezó a repetírselas a sí misma. Dame de beber, fue la petición de Jesús, Juan 4:7, pero él no necesitaba agua. Ella era la que tenía sed, sedienta de dignidad, de verdad, de sanación. Se acercó a ella con delicadeza, pero también con profundidad. Empezó hablando de la sed, pero llevó la conversación a lo más profundo de su dolor. Llama a tu marido. Y cuando ella respondió que no tenía, él le reveló lo que ya sabía. Jesús no la expuso, la reveló, no con la mirada crítica que ella tanto temía, sino con la mirada de quien veía más allá. Él vio dentro de su alma. Quizás hoy seas como ella, evitas confrontar tu propia historia. Cargas con la vergüenza que se ha vuelto parte de tu identidad. Huyes del pasado porque crees que si la gente sabe quién eras, ya no te aceptará. Quizás incluso piensas que Dios te ha rechazado porque fallaste, porque tomaste malas decisiones, porque no mantuviste la pureza, la fe y la integridad, y todo esto ha alimentado este vacío dentro de ti. Un profundo vacío, no físico ni material, sino espiritual. Es un grito silencioso del alma, implorando redención. Pero miren, Jesús eligió a esa mujer para una de las mayores revelaciones de la Biblia. Fue a ella a quien le declaró, sin ambajes, que Él era el Mesías. Juan 4:26. Es más, fue ella, una mujer herida, excluida y vilipendiada, quien se convirtió en la primera evangelizadora de su ciudad, porque cuando el amor de Dios invade un alma vacía,
no solo la llena, sino que la transforma, la renueva y la reubica. ¿Te imaginas su emoción? Soltó su cántaro. El mismo objeto que simbolizaba la búsqueda de lo esencial, lo dejó atrás porque había encontrado algo más grande. La presencia de Jesús, la palabra viva de Dios. La revelación de que a pesar de todo lo que había experimentado, todavía era vista, escuchada y amada. Y es esta misma presencia la que te encuentra hoy. No importa lo que hayas hecho, no importa quién eras. Dios conoce cada detalle, pero no se escandaliza de tu historia. Al contrario, quiere reescribirla. Si sientes que este mensaje era para ti, escribe con fe en los comentarios: Jesús, dame agua viva. Esto es más que una frase, es un grito del alma, es la valentía de decir: ya no quiero huir, ya no quiero esconderme, quiero que me encuentre el amor que sana, que llena, que restaura mi dignidad. El pozo sigue ahí, Jesús sigue esperando, y la invitación sigue vigente. El que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Quizás estés cansado de intentar llenarte con lo que no te sustenta. Quizás ha llegado el momento de dejar el cántaro, de soltar la vergüenza y de dejar que Jesús te satisfaga desde dentro, porque es en el interior donde ocurre la verdadera transformación. La samaritana fue al pozo con un pasado pesado y regresó con un futuro brillante. Lo que Jesús hizo por ella, también puede hacerlo por ti. ¿De verdad crees que tu vergüenza es mayor que tu gracia? ¿O simplemente te has acostumbrado a vivir con esta carga pensando que así es la vida? La verdad es que hay un agua que restaura y sigue fluyendo para quienes creen. Si estás aquí hoy, escuchando esto, no es casualidad. Hay un llamado que resuena en tu interior, un llamado a liberarte de la culpa, un llamado a dejar de esconderte, un llamado a vivir lleno de la presencia que transforma cualquier pasado en testimonio. Pero espera, ¿y si te dijera que hay una historia de transformación aún más asombrosa a punto de revelarse? Una situación en la que el propósito parecía muerto, enterrado y olvidado, pero Dios decidió intervenir sobrenaturalmente. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu percepción de tu propio valor. Gedeón estaba escondido de sus enemigos, pero también escondido de sí mismo. Mientras trillaba trigo en el lagar, un lugar inadecuado, estrecho y aislado, su corazón cargaba con una carga silenciosa, la de sentirse inadecuado, de no verse valioso, de creer que su vida no contribuía al plan de Dios. Era una época de opresión. El pueblo de Israel vivía bajo el yugo de los madianitas, y el miedo se había convertido en un compañero constante. Gedeón no se veía a sí mismo como alguien con un propósito. Para él no había un futuro prometedor, solo supervivencia. Fue en este lugar de anonimato, en este escondite de miedo, donde se apareció el ángel del Señor. La primera palabra que le dirigió fue, de hecho, una afirmación que suena absurda: el Señor está contigo, hombre valiente y esforzado. Jueces 6:12. ¿Qué quieres decir con valiente? ¿Qué quieres decir con el Señor está conmigo? Gedeón responde con una de las declaraciones más humanas y sinceras de las Escrituras. Ah, mi Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Cuántas veces te has hecho esta pregunta? Si Dios está conmigo, ¿por qué mi alma está tan vacía? Si me ama, ¿por qué me siento invisible? Si me ha llamado, ¿por qué nada a mi alrededor me indica un propósito? Gedeón se sentía como un don nadie. Mi familia es la más pobre, y yo soy el último en la casa de mi padre. No se consideraba un elegido. Se veía como algo desechable, el último en la fila. ¿Y tal vez tú te sientas igual? Como si fueras demasiado pequeño, demasiado débil, demasiado imperfecto para llevar a cabo un propósito tan grande. Pero el amor de Dios no se fija en quién crees ser. Él ve para qué te creó. Hay un llamado que no depende de la percepción que tengas de ti mismo, sino de la palabra de Dios para ti. La orden de Dios fue clara: ve con esta fuerza tuya.
No era la fuerza que Gedeón deseaba tener, era la fuerza que ya existía en él, aunque aún no lo supiera. Así es exactamente como obra Dios. No espera a que estés listo. Te prepara. No espera a que te sientas completo. Llena el vacío con presencia, dirección e identidad. Gedeón aún temblaba de miedo cuando fue llamado, pero Dios no lo llamó a ser fuerte al principio. Lo llamó a confiar en el proceso. Quizás hoy seas como Gedeón, viviendo una rutina aparentemente sin sentido, escondiéndote de los desafíos que la vida te presenta, creyendo que no marcas nada en el mundo, llevando un vacío en el corazón que solo crece cuando te comparas con los demás o cuando escuchas voces que te dicen que no puedes. Pero hay una voz más fuerte, la voz que dice, estoy contigo. Esta es la misma voz que le habló a Gedeón y que te llama a salir de tu escondite y a comprender que, en efecto, hay un propósito eterno para tu vida. No estás aquí por casualidad. Esta palabra no te llega por casualidad. El vacío que sientes en el alma no es señal de que Dios te haya abandonado, sino de que quiere llenarte con algo que solo el cielo puede ofrecerte. El amor de Dios es la clave que revela tu verdadero valor, no lo que el mundo dice, no lo que tu historia te ha hecho creer, sino lo que está escrito en el corazón del Creador sobre ti. Si este mensaje te resonó, escribe en los comentarios, elijo vivir el propósito de Dios, que esta sea tu declaración pública de fe. Un acto de valentía espiritual para salir del lugar donde el miedo te ha ocultado y estar donde el cielo te ha llamado a estar. Gedeón empezó inseguro, pero terminó siendo un líder. Empezó escondido, pero terminó liderando un ejército. Empezó a creerse el más pequeño de la tribu, pero terminó reconociendo que lo guiaba la mano del Dios Todopoderoso. Tu trayectoria puede cambiar de la misma manera. No se trata de cómo te sientes hoy, sino de en quién te llama Dios a convertirte. Pero espera, lo que viene a continuación confrontará aún más profundamente algo que todos enfrentamos en algún momento. La sensación de estar completamente rodeados, asfixiados por problemas sin solución a la vista. Y es en este escenario donde todo parece perdido, donde Dios nos sorprende más. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu perspectiva para siempre. Josafat estaba rodeado. De todas partes llegaban noticias de ejércitos enemigos marchando contra Judá. 3 naciones se habían unido para destruir al pueblo de Dios. No había salida estratégica, ni tiempo para formar alianzas, ni entrenar soldados. Era un callejón sin salida. Una opresión asfixiante, como la que muchos sienten hoy cuando miran a su alrededor y ven facturas vencidas, diagnósticos acumulándose, relaciones desmoronándose, y nada parece tener solución. Era una batalla imposible, y el alma de Josafat temblaba. Era rey, pero también era humano, tenía responsabilidades, pero también tenía miedo. Pero, a diferencia de lo que el mundo esperaba, no se apresuró a tomar las armas, no buscó apoyo militar. Hizo algo que parecía una locura a simple vista. Reunió a todo el pueblo, incluyendo mujeres y niños, para buscar a Dios en ayuno y oración. Josafat comprendió algo poderoso, que cuando la lucha nos supera, ya no nos pertenece. La guerra se convierte en la del Señor. Se presentó ante la multitud y dijo, no tenemos fuerzas. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. 2 Crónicas 20:12. Esta es una de las declaraciones más sinceras que cualquiera puede hacer ante el caos. Y quizás esta sea también tu realidad hoy. Te sientes rodeado de presiones, exigencias y un dolor interno que nadie ve. Sientes un peso en el pecho, una sensación de asfixia, como si estuvieras a punto de desplomarte. Y aunque intentas aguantar, ya no sabes qué hacer. Tu alma está agotada. Y tu corazón se pregunta, ¿dónde está Dios cuando todo parece desmoronarse? Pero es precisamente en este escenario, cuando todo parece perdido, que el cielo habla con más fuerza.
La respuesta llegó a través de un levita lleno del Espíritu, quien declaró: «No teman ni se acobarden ante esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios». Duns Crónicas 20:15. La orden era clara. Simplemente debían permanecer firmes y confiar, ni siquiera tendrían que luchar con espadas. La victoria se alcanzaría con fe y adoración, y Josafat hizo lo impensable, puso a los levitas al frente del ejército. Así es, músicos y cantores guiaron a los guerreros. Marcharon no con miedo, sino en alabanza. Imagínense esto: un pueblo asediado, cantando a viva voz la misericordia de Dios. Mientras alababan, el Señor tendió emboscadas contra sus enemigos y los confundió. Se destruyeron mutuamente. No fue necesario alzar la espada. No se empleó ninguna estrategia humana, solo confianza en el amor de Dios, manifestado sobrenaturalmente. El pueblo de Judá pasó de la angustia al alivio, de la desesperación a la celebración, de la opresión al descanso. Quizás hoy tu corazón sea exactamente como el de aquellas personas antes de la victoria, oprimido, presionado, rodeado de situaciones aparentemente desesperanzadoras, y el vacío en tu alma solo crece. Oras, pero no ves cambio, ayunas, pero la respuesta no llega. Te preguntas si Dios todavía se preocupa, si su palabra aún tiene poder sobre el caos. Y el silencio parece gritar más fuerte que cualquier promesa, pero hoy necesitas recordar: la guerra no es tuya. La lucha es de Dios y Él no ha perdido el control, incluso cuando tú has perdido las fuerzas. Si esta palabra te habló de tu dolor, escribe con fe en los comentarios: esta batalla es de Dios y confío. Que esta sea tu rendición. Que este sea el momento en que le digas al cielo: no necesito entenderlo todo, solo necesito confiar, porque la confianza no es la ausencia de miedo, es la decisión de continuar incluso con miedo. Es la certeza de que el amor de Dios es suficiente para sostenerte cuando te faltan las fuerzas. No luches solo. No cargues con la carga de intentar resolverlo todo con tus propias manos. Lo que te rodea puede parecer insuperable, pero lo que hay en tu interior es mayor. El Espíritu del Dios vivo mora en ti. Y Él pelea tus batallas, abre caminos donde no los hay, trae paz en medio de la tormenta. Hoy el Señor te dice: toma una postura, adora, confía, porque yo lucho por ti. Pero eso no es todo. Hay una historia tan profunda, tan llena de dolor y traición, que muchos evitan hablar de ella, pero la forma en que se desarrolla revela una de las mayores verdades sobre el corazón de Dios. Lo que está a punto de revelarse tocará un lugar oculto en el alma de muchas personas, ese lugar que clama: ¿por qué me traicionó aquel en quien más confiaba? Prepárense. Lo que viene a continuación desafiará sus creencias sobre el sufrimiento y el propósito. Pedro se sentía reconfortado por el fuego, rodeado de desconocidos, pero paralizado por dentro. Su alma ardía de vergüenza, duda y silenciosa desesperación. Jesús había sido arrestado y él, que había prometido no abandonarlo jamás, estaba allí intentando esconderse del dolor interior y de la posibilidad de ser arrestado. Una sirvienta lo miró fijamente y le preguntó: ¿no eres uno de sus discípulos? Él lo negó. No una ni dos, sino 3 veces: no conozco a ese hombre. La tercera vez cantó el gallo tal como Jesús había profetizado. Y en ese momento sus ojos se encontraron con los de Jesús. La Biblia dice que Pedro salió y lloró amargamente. No era solo remordimiento, era un grito de arrepentimiento nacido de un corazón herido por haberle fallado a quien más amaba. ¿Cuántas veces has sentido que has decepcionado a Dios, que has negado quién es Él en ti, no con palabras, sino con acciones? ¿Cuántas veces te has sentido indigno de volver a su presencia porque prometiste cambiar y no pudiste? Hay un dolor que no grita hacia afuera, sino que resuena en tu interior. Es el tipo de dolor que crea un profundo vacío en el alma, la sensación de que le has fallado a Dios
y de que no hay forma de empezar de nuevo, Pedro sabía que Jesús lo amaba, pero en ese momento no podía amarse a sí mismo, no podía perdonarse. Tras la muerte y resurrección de Jesús, Pedro regresó al mar, volvió a pescar. Fue como si hubiera renunciado a su llamado, como si hubiera regresado a su antigua vida, pero Jesús no permitió que eso definiera el final de la historia. Apareció en la orilla mientras Pedro estaba en la barca, y no solo apareció, sino que repitió la escena del primer llamado, una pesca milagrosa. Fue como si Jesús dijera: «No me he dado por vencido contigo». Cuando Pedro se dio cuenta de que era el Señor, no esperó a que la barca llegara a la orilla. Se lanzó al mar y nadó hacia él. La vergüenza de haberlo negado fue superada por el anhelo de reconexión. En la playa, Jesús no menciona la traición, no acusa, no recuerda el error, simplemente pregunta 3 veces: «Pedro, ¿me amas?». Y Pedro, destrozado, responde: «Señor, tú lo sabes». 3 negaciones, 3 declaraciones de amor, 3 oportunidades para que Jesús restaure un corazón quebrantado. Al final Jesús dice: «Apacienta mis ovejas». No solo perdona, sino que reafirma el llamado Pedro, el que había negado, se convierte en el líder. El hombre vacío se convierte en el vaso lleno del Espíritu en el día de Pentecostés. Si esta palabra toca el peso que llevas en el alma, declara con fe en los comentarios: «Jesús, restaura mi llamado». Que sea un acto público de confianza, una expresión sincera de tu arrepentimiento, pero también de tu esperanza de comenzar de nuevo con el amor de Dios. Puede que hayas fracasado, puede que te hayas desviado, puede que te hayas sentido indigno de que Dios te use, pero recuerda esto: Dios no cancela su llamado por tus fracasos. Usa tus cicatrices para sanar a otros. Transforma el dolor del fracaso en autoridad espiritual. Pedro tuvo miedo, cayó, lloró, pero después fue lleno del Espíritu, predicó con valentía y su sombra sanó a los enfermos. Lo que parecía el final fue solo el comienzo de su verdadero propósito. Jesús lo sabía todo. Incluso antes de que Pedro lo negara, ya había visto la escena, pero aún así te eligió. Esto significa que Dios también te vio en tus peores días y aún así te amó, aún así te llamó. Aún así, te preparó para experimentar algo que va más allá de tus errores. El vacío que sientes en tu alma no es el final de tu historia. Es el eco de un alma que aún anhela alinearse con la verdad de la palabra de Dios. Su amor es lo que reconstruye lo que no pudiste sostener. ¿De verdad crees que a Dios le importa más lo que has hecho que en quién te estás convirtiendo? ¿O acaso lo que te han enseñado sobre el fracaso es incompleto? El verdadero amor de Dios no descarta a los que han caído. Se acerca, los restaura y los devuelve. La mayor prueba de ello es que, aunque fue rechazado, Jesús fue tras Pedro y también va tras de ti. No para señalarte errores, sino para recordarte que aún hay un llamado. Pero lo que sucedió después fue aún más sorprendente, porque llega un momento en la vida de alguien en que ser burlado por obedecer a Dios se convierte en el camino para salvar a toda una generación. La siguiente historia te hará reflexionar profundamente sobre lo que significa proteger lo que Dios te ha confiado, incluso cuando nadie lo entiende. Mientras las murallas de Jerusalén yacían en ruinas, muchos simplemente se acostumbraron a la escena de destrucción. Pero Nehemías no se negó a aceptar esa realidad como definitiva. Aunque estaba lejos, en una posición cómoda en el palacio del rey, su corazón estaba profundamente herido. El dolor de ver su ciudad santa expuesta, vulnerable, destrozada, era más de lo que podía soportar. No se trataba solo de las piedras caídas, era la vergüenza, el abandono, el desprecio, la sensación de que Dios no había protegido a su pueblo. Nehemías no intentó ignorar este vacío en su alma. Lloró, ayunó, oró y decidió actuar. Pero no fue fácil.
Tan pronto como Nehemías comenzó a reconstruir, apareció la oposición Sanbalat y Tobías se burlaron, lo criticaron e intentaron desanimarlo. Decían que los muros nunca serían reconstruidos y por un momento realmente pareció que todo sería en vano. Pero Nehemías no se dejó detener. Sabía que esta no era una misión humana. Era un llamado espiritual y así respondió con fe: el Dios del cielo nos dará éxito. Nehemías 2:20. A menudo también intentas reconstruir algo. Podría ser tu familia, tu fe, tu dignidad, tu autoestima, tu matrimonio, tu salud mental. Y mientras trabajas, hay voces que te dicen que no funcionará, que es demasiado tarde, que no eres suficiente, que lo que has perdido no se puede restaurar, pero como Nehemías necesitas entender: tu reconstrucción no depende de la aprobación de los hombres, sino de la promesa de Dios. Y su promesa dice que Él se especializa en levantar lo que ha sido derribado. Esta sensación de estar constantemente probándote a ti mismo, de tener que mostrar resultados para sentirte aceptado, puede ser agotadora. Sientes que si no haces lo suficiente no serás amado, que si no das fruto visible no eres útil para el reino. Y poco a poco este peso te aplasta por dentro. Este esfuerzo constante por ser lo suficientemente bueno mata tu alegría, tu identidad, tu libertad espiritual. Y es precisamente en este punto que la palabra de Dios entra como remedio. No eres amado por lo que haces, eres amado por quien eres. Y eres un hijo. Nehemías no era sacerdote ni profeta, era copero. Pero cuando escuchó el llamado, respondió. Y su obediencia trajo consigo una transformación. No esperó a ser perfecto. Simplemente tomó una postura. Quizás hayas creído que Dios no te puede usar porque aún tienes defectos, luchas internas y temores. Pero la historia de Nehemías demuestra lo contrario. Dios levanta a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Quizás tu mayor enemigo hoy ni siquiera sean las críticas de los demás, sino lo que crees de ti mismo. Quizás te veas con ojos de fracaso, pensando que eres inadecuado, incapaz e indigno, pero el cielo te ve de otra manera. El amor de Dios no depende de tu desempeño. Él te ama al principio del camino, en medio del caos y también al final de la reconstrucción. Este amor no cambia, es firme. Es una cura para el vacío que nadie puede ver, pero que te consume por dentro. Si esta palabra cuestionó tu creencia sobre ti mismo, escribe con fe en los comentarios: Jesús es el fundamento de mi identidad. Que esto no sea solo una frase escrita, sino una declaración pública de que eliges creer lo que el cielo dice sobre ti, no las mentiras que el mundo te ha contado. Y si aún hay muros caídos en tu vida, recuerda, Dios no te llamó a vivir entre ruinas, te llamó a construir, a crecer, a dar testimonio. Aun cuando todo a tu alrededor parezca imposible, sigue adelante. Ora como Nehemías, trabaja con fe. Confía en las promesas de Dios, porque el vacío en tu alma nunca se llenará con resultados, logros ni reconocimiento humano. Solo se llena con la presencia del Padre. Respira hondo. Permítete sentir esta verdad. No necesitas demostrar nada para ser aceptado. Ya eres amado, ya eres visto, ya eres elegido, y lo que el enemigo intentó destruir, Dios lo está reconstruyendo con sus propias manos. Cada ladrillo de tu nueva historia se construirá sobre la gracia, y nada, absolutamente nada, podrá derribar lo que Dios está construyendo en tu vida. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios te está llamando a algo más grande, y todo lo que se explica en este video fue solo una preparación. Cierra los ojos un momento, abre el corazón, respira hondo. Oremos juntos. Señor, en esta hora vengo ante tu presencia con un corazón quebrantado y sincero. Tú conoces las ruinas ocultas de mi alma. Sabes, Dios, cuánto me he esforzado por agradar, por ser aceptado, por no volver a fallar. Pero hoy reconozco que el verdadero valor de mi vida no está en lo que hago, sino en quién dices que soy.
perdona mi intento de validarme a través del desempeño. Sáname de esta necesidad de aprobación. Enséñame a descansar en tu gracia. Que cada vacío en mi alma se llene con tu amor. Que cada mentira que me han dicho sea destrozada por tu palabra. Y que de hoy en adelante camine con mi identidad restaurada, sabiendo que fui creado para un propósito eterno. Declaro que tu presencia es suficiente y que incluso en días de debilidad tu amor permanece en el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración te conmovió, lo que descubrirás en el video que aparece ahora podría cambiar tu vida aún más. No te vayas sin verlo, porque lo que sigue podría ser la clave de tu liberación. Si llegaste al final, comenta "Llegué al final". Que esto sea un sello de fe, una respuesta pública a lo que Dios ya ha comenzado en ti. Comparte este mensaje con alguien que lucha por encontrar su identidad. Esta palabra podría ser el aliento de vida que tanto necesita. Y si aún no formas parte de esta familia, suscríbete al canal. Aquí encontrarás dirección, consuelo y alimento para tu alma. Tu presencia aquí no es casualidad, es una respuesta a la oración. Pero tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Salmo 3:3.